continuación vamos a dar la palabra a doña Silvia Tamayo, que viene de la Universidad Rey Juan Carlos. Muchas gracias. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecerles por estar aquí. Les voy a presentar el trabajo realizado, cuyo nombre es Analizando la interacción de estudiantes de educación infantil y primaria con un agente conversacional pedagógico. La presentación va a estar dividida en una parte introductoria, un estado del arte de las tecnologías que nos ocupan, la presentación de varias propuestas de análisis de cómo aplicar técnicas Big Data a los resultados obtenidos con el agente conversacional pedagógico, un caso de estudio y, por último, las conclusiones. Hoy en día, la tecnología se encuentra presente en diversos ámbitos de la sociedad, entre ellos en la educación. En este sentido, son importantes los agentes conversacionales pedagógicos, que se pueden entender como un sistema informático o sistemas interactivos que permiten a los estudiantes repasar de una forma entretenida y amigable. Los agentes conversacionales pedagógicos son de varios tipos y se pueden aplicar en diferentes dominios. Un dato relevante son los resultados alentadores obtenidos en las enseñanzas universitarias para aquellos estudiantes que repasaron con un agente denominado autotutor, que mejoraron su puntuación final hasta en un punto con respecto a aquellos que no hicieron uso de él. Además, en los últimos años, el panorama tecnológico está en constante crecimiento y evolución. Tanto es así que, en ocasiones, algunos límites entre las áreas y prácticas empiezan a difuminarse, a lo que se añade que están surgiendo nuevas categorías, por lo que se hace necesario el conocimiento de las mismas y de cómo se relacionan entre sí. Además, es necesario en el ámbito educativo aprovechar todas las tecnologías y con el objetivo de mejorar el proceso de aprendizaje. De esta manera, se ha realizado una investigación de la aplicación de técnicas analíticas Big Data a agentes conversacionales pedagógicos en el área de educación infantil. Se ha usado el agente Dr. Roland para ello y se presenta la propuesta y un caso de análisis. Ahí podéis ver una imagen del agente Dr. Roland, que es el que se ha empleado. Los agentes conversacionales son tecnologías de la comunicación que emplean el lenguaje natural y técnicas de lingüística computacional y puede tomar diferentes representaciones, desde una imagen estática hasta una imagen en movimiento, entre otras. Algunas de sus características son la autonomía, la proactividad, la personalidad, la reactividad, puesto que un agente conversacional y su interacción con los estudiantes se realiza dentro de un contexto y tiene que tener en cuenta dicho contexto para reaccionar en consecuencia y conforme al objetivo para el que había sido planteado, y además son persistentes. Existen diferentes tipos de agentes conversacionales pedagógicos, como los inteligentes, que son aquellos que usan técnicas de la ingeniería artificial, de la inteligencia artificial, para aprender y para responder. Otros que son autónomos, otros que son distribuidos, otros que son multiagentes, que necesitan de la colaboración con otros agentes para dar solución al problema planteado, o agentes móviles. Un aspecto muy importante de los agentes conversacionales es la interacción que se realiza con el estudiante, y por ello los aspectos que intervienen, puesto que hay que considerar no solo los aspectos verbales, sino los aspectos no verbales, porque son una fuente importante de información que nos permite analizar un proceso de la comunicación y con ello mejorar la interacción. Existen diferentes técnicas para el funcionamiento y se pueden seguir una serie de recomendaciones para el desarrollo de agentes, y lo mismo sucede para la clasificación que se puede hacer de los agentes. Se pueden hacer diferentes clasificaciones, como por ejemplo en función de la capacidad de interacción o del rol que tienen. Cabe destacar dentro de los agentes los ECA o los asistentes virtuales. Aquí podéis apreciar algunos ejemplos de agentes conversacionales pedagógicos que han sido clasificados en función del rol, como profesores que enseñan, estudiantes que aprenden o acompañantes
que proporcionan un soporte efectivo durante su uso. En relación a las tecnologías, el Big Data son tecnologías que sirven para almacenar y procesar datos que requieren gran poder de computación, tanto para el análisis como para la recolección. Por Business Intelligence se entiende la toma de decisiones basada en datos. Por otro lado, la analítica hace referencia a la fase de preguntas y respuestas, es decir, cómo se pueden desglosar los datos, evaluación de tendencias, comparativas, etc. Un concepto que está adquiriendo especial relevancia en el campo de las bases de datos es el KDD, que consiste en el descubrimiento de conocimiento a partir de los datos. Por minería de datos se entiende la identificación de patrones en conjuntos de datos, es decir, la obtención de información relevante o la presentación de la misma de una forma estructurada y entendible. Para la minería de datos se pueden usar diferentes técnicas como las redes neuronales que, basadas en el sistema nervioso, usan las observaciones anteriores para predecir otras nuevas a partir de datos existentes previamente. Otro tipo de técnicas son los árboles de decisión, clustering o reglas de agrupamiento, reglas de asociación, entre otras. Por Machine Learning se entiende el desarrollo de técnicas que permiten a las máquinas aprender o generalizar comportamientos que les permitan aprender. Hay diferentes modelos para la resolución de una determinada tarea. Algunos de ellos son geométricos, probabilísticos o lógicos. Y como sucedía en el caso de la minería de datos, existen diferentes enfoques, como los árboles de decisión, que lo que hacen es usar un árbol predictivo para predecir la siguiente acción, reglas de asociación, algoritmos genéricos, redes neuronales artificiales, entre otras. En el área de la educación se hace necesario y además es importante la aplicación de todas estas técnicas Big Data y las capacidades analíticas que ofrece para analizar, entender y mejorar el proceso educativo. Existen diferentes métodos que ya se están aplicando, como son el aprendizaje adaptativo, que consiste en la adaptación de contenidos y los métodos de enseñanza a las características particulares de los estudiantes, la educación basada en competencias, que lo que hace es adaptar el ritmo de aprendizaje a las características concretas de un estudiante, de tal manera que es él mismo el que se marca su ritmo de aprendizaje. El aula invertida y aprendizaje combinado, que lo que hace es combinar un estudio en casa y en clase, y lo mismo con la parte práctica. La gamificación, que está basada en la teoría de juegos, o el aprendizaje móvil. Entre los aspectos técnicos y de software cabe destacar la amplia variedad de tecnologías que se pueden aplicar. Cabe destacar, por ejemplo, el uso de Spark y Hadoop, concretamente la librería MLlib y Mahout en Hadoop, que nos permiten aplicar técnicas analíticas. En relación a los aspectos legales, estamos ante un gran desafío, puesto que se tienen muchos datos, pero es importante tener claro el uso que se va a hacer de ellos, el almacenamiento que se les va a dar, puesto que no hay que olvidar que detrás de cada dato hay una persona con derechos y privacidad, por lo que cualquier tipo de análisis debe de enmarcarse dentro de la legalidad. Una vez vista la tecnología que nos ocupa, se presentan una serie de propuestas de cómo pueden ser aplicadas las técnicas del Big Data para realizar análisis de los resultados y de la iteración de agentes conversacionales pedagógicos con los estudiantes. Para la obtención de conocimiento útil, se puede aplicar el proceso KDD al que hacíamos referencia previamente y una serie de pasos. La aplicación de los pasos es importante, puesto que si el análisis no se hace sobre una base con unos datos consistentes y válidos, los resultados obtenidos pueden que sean erróneos. De esta manera, en primer lugar, es importante una comprensión del dominio, tener un conocimiento previo, así como el objetivo planteado. Y para ello, la
la incorporación de personas con experiencias en el área de aplicación de la gente, así como todas las áreas relacionadas que tengan que ver con el desarrollo del agente conversacional pedagógico, es importante para entender el contexto en el que se enmarca, los factores que pueden afectar, así como la interpretación de los resultados. Además, es importante una selección del conjunto de datos, variables objetivas que quieren obtenerse y variables independientes que se van a usar para obtener las variables objetivo. Y para ello es importante tener en cuenta las características de los agentes conversacionales pedagógicos, así como de los estudiantes y el entorno en el que se va a usar. Es importante también la limpieza de datos y el preprocesamiento, la reducción y proyección de los datos, que consiste en realizar una transformación o ver cómo se podrían representar los datos de una manera mejor para adivinar aquellos que son más significativos, que nos aportan más información y los que no lo hacen. Seguidamente, establecer una sintonía entre los objetivos del proceso KDD con un particular método del data mining, realizar un análisis explicativo y explicación de hipótesis y modelo, aplicar los algoritmos del data mining, interpretación de patrones y actuar sobre el conocimiento descubierto. Además, para desarrollar técnicas que permitan aprender a los agentes conversacionales pedagógicos, se ha realizado otra propuesta cuyos pasos son los que podéis ver en la transparencia, donde en primer lugar es importante identificar el tipo del agente conversacional para saber qué técnicas son mejores para los resultados que quieren obtenerse. Seguidamente, establecer qué tipo de salida quiere obtenerse para seleccionar el grupo de algoritmos que dan respuesta a esa salida. Después, dentro de ese grupo de algoritmos, sería importante seleccionar el algoritmo o algoritmos concretos a aplicar. Después de estos algoritmos serían aplicados, se realizaría un análisis de los resultados obtenidos y sobre ellos, si los resultados son los esperados, pues se puede usar esta información para retroalimentar a la gente, y si no son los esperados, se han marcado unas líneas de investigación para ver dónde puede estar el fallo. Estas líneas de investigación se centran, por un lado, en analizar los datos actuales y deseables, después el conjunto de algoritmos, seguidamente el algoritmo en concreto y su aplicación. Una vez que ya se ha realizado este proceso de análisis, se usan, los resultados obtenidos pueden ser usados. ¿Que son los esperados y se desea mejorar? Se puede analizar qué comportamiento adicional quiere incorporarse y las características concretas del agente conversacional pedagógico para ver qué modificaciones habría que realizar para incorporar esas variables o datos que se quiere empezar a capturar. ¿Qué son los no esperados? Pues se puede volver al paso 4 y repetir el proceso. Además, se considera interesante clasificar al agente conversacional pedagógico dentro de los modelos educativos, puesto que nos sirve para realizar un análisis más concreto teniendo en cuenta las características de ese modelo concreto, ver qué posición ocupa con respecto a otras tecnologías que se están usando en esos métodos. Además, ver si se está usando todas las características que el uso de ese método nos podría proporcionar. De esta manera, el contexto en el que se ha realizado el estudio ha sido por medio del agente Dr. Roland, aplicado a educación primaria e infantil, concretamente a la asignatura de conocimiento del medio. Para la experiencia e incorporación en todo el proceso se ha contado con pedagogos, informáticos, docentes de educación infantil y del lenguaje, y la parte experimental se ha realizado en varios colegios con aulas de 23, 24 y 25 niños con edades comprendidas entre los 3 y 5 años, y para el análisis se ha usado la tecnología Weka. De la aplicación de la primera propuesta, como acabo de comentar, se ha contado con personas que cuentan con experiencias en el área de aplicación. En cuanto a la selección del conjunto de datos, se han usado las respuestas de los alumnos, la interacción realizada y los caminos que más comúnmente se han seguido. Se realizó una fase de eliminación de valores incorrectos y se realizaron varias transformaciones de cuyo resultado surgieron variables como la comprensión inicial, la ayuda recibida, la comprensión después de
de la ayuda, el tipo de interacción. Entre los grupos de algoritmos se seleccionó aquellos de agrupamiento o de clustering, concretamente los algoritmos de esperanza de maximización y Cobweb. Los algoritmos fueron aplicados y de su aplicación los resultados más importantes ha sido, por ejemplo, que se ha puesto de manifiesto la relación entre aquellos estudiantes que inicialmente no comprendían, recibieron ayuda y finalmente, tras la recepción de ayuda, comprendieron el ejercicio, lo que les sirvió para una mejor resolución. Para nosotros, para el objetivo inicialmente planteado, es suficiente la información obtenida y se va a usar para, en una siguiente fase de desarrollo iterativo incremental de la gente, ser incorporada. En relación a la otra propuesta, se considera que el agente de Dr. Roland tiene rol de profesor. El grupo de algoritmos seleccionado han sido el de refuerzo y multitarea. Para la evaluación se ha usado el método cross-validation o de validación cruzada y se aplicó el algoritmo 4.5. De la aplicación de este algoritmo, las conclusiones más destacables son la relación que acabo de comentar en relación a la comprensión y, igual como sucedía en el caso anterior, los resultados van a ser usados para mejorar el agente conversacional pedagógico en la siguiente fase de desarrollo. En cuanto a los modelos educativos, se puede considerar que el agente podría enmarcarse dentro del aprendizaje adaptativo, la educación basada en competencias y el aprendizaje combinado, el aula invertida y aprendizaje combinado. Por último, comentar que estamos en una sociedad en la que tenemos gran cantidad de información y datos, pero lo importante es ser capaces de sacar información útil de esos datos y para ello es importante aprovechar el Big Data y las capacidades analíticas que ofrece. Por ello, se realizó este trabajo de investigación y se ha planteado una propuesta y un caso de estudio de cómo estas técnicas pueden aplicarse a la interacción y a los resultados obtenidos por el uso de un agente conversacional pedagógico. En cuanto al trabajo que queda por hacer, pues aunque se ha avanzado bastante, siempre queda mucho por hacer, ¿no? Y las líneas en las que se considera que se debe seguir trabajando en el contexto en el que se desenvuelve el agente Dr. Roland es en mejorar y afinar los agentes conversacionales pedagógicos y su iteración, la incorporación de un aprendizaje automático y, por último, incorporar y aprovechar los recursos disponibles para entender y mejorar el proceso educativo. Esto es todo. Muchas gracias por su atención y si tienen cualquier duda estaré encantada de responderle. Muchas gracias a Silvia Tamayo, agradecemos mucho su intervención y no tenemos mucho más tiempo, por lo que vamos a dar un breve paso al tiempo de ruegos y preguntas, por si alguien de ustedes tiene cualquier cuestión que comentar o que preguntar a nuestros ponentes, con lo cual estaremos encantados de poderlas oír para que les respondan. Pues a mí me gustaría comentar con Silvia, preguntarte simplemente en este tipo de procesos, ¿cuáles son las mayores dificultades con las que os habéis encontrado? Porque hacer digamos, un tutor adaptado suele ser caro, o sea, ¿teníais financiación? Inicialmente el proyecto surgió con la elaboración de un trabajo de final de máster y a continuación derivó en la realización de una tesis doctoral. Inicialmente la gente se aplicó a estudiantes en primaria con edades comprendidas entre los 11 y los 12 años al área de matemáticas. Seguidamente se realizó una adaptación de este agente para el área de educación infantil. Dentro del área de educación infantil, el problema más grande con el que nos hemos encontrado es que al tratar con niños tan pequeños, las capacidades que tienen son mucho menores y al final repercute en el diseño del agente, porque tienes que hacerlo de una manera que te dé flexibilidad para el uso por parte de los niños. En este caso, por ejemplo, el agente Dr. Roland incorpora una interacción por teclado o de voz para que a los niños les resulte más fácil interactuar. Además, se le ha incorporado mucho color y una interfaz muy llamativa porque a los niños lo más difícil es que, al ser tan pequeños,
captar su atención y que estén concentrados durante varios minutos seguidos es difícil. Entonces se buscan elementos como combinar, como algo que les llame la atención, que les motive, entre otros aspectos. Y lo que es más importante es que durante todo el proceso, tanto de desarrollo como en la fase de interpretación de resultados y experimental, se incorpore a personas con experiencia en este área, porque si no, yo a lo mejor elaboro un agente y creo que está bien, pero yo no tengo conocimientos de docencia ni he trabajado con niños en educación infantil, entonces puede que no sirva. Nosotros en este caso contamos para el área de educación infantil con docentes de educación infantil y pedagogos que nos fueron, se les involucró en todo el proceso y nos fueron dando su feedback. Además usamos toda la información disponible en la literatura sobre este tema. Vale, pues muy interesante el proyecto, sí, muchas gracias. Muchas gracias.